¿De dónde emanaron las primeras leyes? Venga, eso, hombre, ahí sí, porque está Dalmacio y va a aprender algo. Porque yo he estudiado mucha antropología, no de mí, los datos de la antropología. Venga, hazla. La pregunta Sí es justamente, bonita, es exactamente esa. ¿De dónde emanaron las primeras leyes? Es muy difícil de conocer el origen antropológico del nomos, de la ley, de la norma, porque los datos históricos son prácticamente desconocidos. Pero hay un momento que se puede situar muy bien alrededor del año 10.000 antes de Cristo, y un lugar muy preciso que es Jericó, en Palestina, donde se tienen los primeros indicios ciertos, seguros, demostrados, de que allí ya había regadío. Y mientras no hubiera regadío, pues ni el nomadismo, ni las emigraciones podían funcionar con leyes, tenían que fundar con la autoridad personal de los jefes de las tribus, de los clanes tribales. Y el concepto tribal, que consiste en que los individuos no son personas separadas de la tribu, sino que igual que nosotros, las manos, los pies, los ojos y los oídos forman parte de nosotros mismos, somos nosotros. En la tribu no. En la tribu cada individuo es como nosotros, los pies, las manos. Es la tribu la que tiene la personalidad. Por tanto, no hay leyes, sino el poder de la tribu. Sin leyes, se supone, es una hipótesis. Pero en Jericó ya hay pruebas de que, claro, cuando llueve, no llueve igual para todos. Si cuando llueve, unos terrenos germinan unos alimentos y en otros no. En cambio, cuando se inventa la agricultura de regadío, amigo, es otra cosa. Se produce primero la estabilidad que requiere todo lo que será el futuro Estado. Estabilidad. Eso lo produce el regadío. ¿Dónde están los regadíos? Al lado de ríos. Y al lado también de la pesca, donde hay ostras. Sí, donde hay ostras, donde es fácil tener ostras, nacen también los primeros estados fluviales. Se le llaman fluviales porque lo del mar era excepcional y no se conocía cuando se inventó el término estado fluvial. Fue Stewart, uno de los antropólogos más conocidos, el que acuñó el término estado fluvial, y es: una vez que el regadío está asegurado, se asegura el regadío. ¿Cómo se puede asegurar el regadío? ¿Quién tiene el poder antes de los regadíos? Pero donde ya hay asentamiento, donde ha desaparecido el nomadismo y hay asentamiento, pero no hay regadío, el poder lo tienen los sacerdotes. Como en el lenguaje indoeuropeo, que tanto he estudiado con los lingüistas, está el origen de muchísimas de las instituciones por el vocabulario. Y ahí sabemos que lo primero, quien tiene el poder son los sacerdotes. Todas las palabras pontífice, rex, son religiosas y tienen todo el poder. Pero si hay regadío, ¿qué implica? Que tiene el poder de la distribución de alimentos. Del agua, por tanto, la distribución de alimentos. Quien distribuye el agua tiene el poder. Como no llueve para todos igual, quien tenga agua almacenada, ese es el poder. ¿Y quién tiene el poder? Basta la observación que ahora voy a decir: los templos. Porque son los primeros restos arqueológicos que demuestran que todo el grano se guardaba en los templos bajo la custodia de los sacerdotes. Está demostrado. Entonces, sí. De los dioses. Por tanto, eso es. Por tanto, la ciudad antigua empieza siendo templo. Exactamente. Es donde se concentra la perfecto, una maravilla, la tu ayuda. Si es que es maravilloso. Pues exactamente. El sacerdote, los templos tienen y son los primeros legisladores. ¿Ya está? ¿He contestado? Las leyes tienen origen. Se ve claro en Egipto. Antes, yo que hablo es antes. Ya, pero quiero decir que eso es antes. La pregunta es cuándo es origen. Pero en Egipto es donde se ve claro, porque como en el Nilo las crecidas sube y baja exactamente, las inundaciones había que volver a distribuir la tierra. Sí, señor. Y entonces ahí es donde aparece el nomos, que la palabra nomos significa medida, que es la griega, que es la palabra griega, que por eso saca Platón la teoría de las leyes. Sí, señor. Que es la que pasa aquí. Sin embargo, hay algo que yo creo que tiene interés. En Japón no han existido derechos hasta hace muy poco. Es más, los japoneses han tenido un problema
porque estudiar derecho la gente no lo entendía. Y como la economía japonesa se ha hecho mundial, se expandió, consiguieron hace unos años, me estoy refiriendo a unos años, consiguieron que hubiera por fin 16.000 estudiantes de derecho que necesitaban, porque se basaba en las costumbres. Igual que en China durante muchísimos años había leyes. Es que todo el derecho procede de las costumbres. Claro, había leyes, pero estaba mal visto acudir al juez. Y entonces se resolvía la cuestión mediante árbitros que decidían en función de las costumbres, los conflictos. Y acudir al juez era algo que estaba visto fatalmente, quedaba uno casi excomulgado. Y el derecho romano, como saben, nace del jurisconsulto, que no eran jueces, eran opiniones personales. Es que el derecho nace de la tierra, que es el tema. Sí. El derecho nace de Gea, de la tierra. De la agricultura. Y por eso Catón tiene tantísima importancia en Roma, en la historia de Roma. Porque es el que representa eso. Claro, que es lo que ocurre ahora con la economía industrial y todo eso, que no nace de la tierra, nace artificialmente, por eso la proliferación legal, puesto que no nace ya de la tierra directamente.